Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Y es viernes y así estamos, mira. Los ratos. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Energía muy arriba, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Uy, Dios, para que me acomodo un poco. Muy bien. Hermoso muy bien. viernes, qué lindo Muy bien. día. Yo Pablo. les voy a contar la verdad a la gente. Estuvimos bailando cumbia hasta hace 2 minutos. Después se hacen los caretas poniendo esa música. Bailando cumbia todos acá. Todos cumbiando. Bueno, muy bien. Cumbia. Nos metemos en un tema delicado. ¿Cómo les va a todos? Bienvenida a Sofía Macalli. Gracias. Muchas gracias, por favor. Está la doctora Ana Rosenfeld con nosotros. Va a estar toda la tarde. Gracias, Ana, por venir. Te No, un extrañamos. placer. Te extrañamos. Nos mira toda la tarde, pero bueno, hoy pudo venir en este horario complicado por su trabajo. El tema es delicado porque vamos a meternos con una herencia. Las herencias siempre tironean, porque otros más, otros menos, y tendría que haber algo establecido. Por eso la aprovecharemos a la doctora Rosenfeld. Pero vamos a hablar sobre la... Oculta no es la palabra. Misteriosa no se sabe tanto. Yo creo que vamos a hablar Pero es también de ver- un secreto que preocupa, entre otros, al propio presidente Mauricio Macri. ¿Sí? Estamos hablando de una noticia que seguramente va a ser sin duda una de las próximas noticias del fin de semana. Es una situación que incomoda muchísimo a la familia del presidente Macri y se habla justamente de la Sí. aparición de una hermana de Mauricio Macri. Alejandra. Alejandra, Bien. exactamente. Tenemos el informe, vamos a ver el informe y después lo debatimos, dale. Clan Macri, un testamento, una heredera oculta y un escándalo que desvela al presidente. En los años 60, sacudió la noticia de la relación extramatrimonial entre Franco Macri con su entonces recepcionista María Esther de Menet. La revista Noticias, tiempo después, reveló a la desconocida hermana menor del presidente. Se llama Alejandra y tiene 55 años. Consiguió su importante apellido después de ganarle un juicio por filiación al empresario, pero nunca lo llegó a conocer. Así es como Alejandra se convirtió en la heredera legítima de la herencia de la fortuna de la familia Macri y reclama su parte. El perfil de Franco Macri y su relación con las mujeres lo catalogaron como un seductor y buen amante. Doctor, hola, ¿cómo va, maestro? ¿Cómo anda su cosa? Trague, que lo espero tranquilo. ¿Dónde está la Flavia que la quería saludar? ¿Dónde está Flavia? Ahí está. Ahí está la Flavia. Nos vemos con la Flavia. Una barbaridad. Tengo todos los autos de usted. Yo me separo de mi ex marido y yo no sabía que él me había visto una vez y que se había como eclipsado. Eso me lo contó después, que no me acuerdo dónde, me había visto y Franco. esa mujer me gusta y ¿Pero él te lo un día contó? voy a estar con ella, sí. Muchos afirman que no es solo dinero lo que terminan heredando del romance. Costosos regalos, operaciones y hasta estudios universitarios pagos son algunos de los beneficios que sus mujeres se llevaron consigo al finalizar el romance. Hay quienes aseguran que Franco Macri es tan generoso con sus novias porque de esta manera se habría ahorrado muchos escándalos. ¿Cómo le va? ¿Quiere hablar? ¿Estás bien? Bien, ¿y vos? Bien. Un tipo tan fachero como vos, ¿vino solo o acompañado? ¿Solo o acompañado? Solo. ¿Solo? ¿De dónde está Nuria? Solo. Hay siempre fantasía alrededor de mí. Se dedicaba el tipo de que mejor soy fue. Empresario. ¿Querés más detalles? Por favor, sí. Empresario tenía su empresa propia y punto. Entre su carisma seductor, su éxito empresarial, los millones ganados y un hijo que hoy es presidente. ¿Qué dejó el testamento de Franco Macri? ¿Cuál es la verdad oculta de su nueva heredera? Primero, Facundo Pastor tiene mucha información, pero antes quiero ir con Rosenfeld y preguntarte, Ana, Alejandra ya logró hacer el juicio de filiación y tiene el apellido. Después nos Correcto. contará los detalles cómo llegó a ser reconocida. En líneas generales y para cualquier caso, ¿hay un patrón para seguir con las herencias o todo va cambiando según el apellido, según el poder del difunto? No, primero hay que ver si es que hay un testamento dejado, porque Sí. en función que hubiere un testamento, por supuesto, si esta chica está incluida,
O sea, está incluida en el testamento. Hay testamento y no está incluida en el testamento. Obviamente ¿cómo ese es testamento. eso? ¿Puede hacer eso? ¿Ignorar a una hija? No puede. Las causales de indignación por los cuales te pueden desheredar son puntuales y obviamente tendrían que haber tramitado en vida del señor Franco Macri como para que esta chica pudiera no estar puesta en el testamento, pero la realidad que técnicamente no la puede desheredar, por lo tanto es una hija más al momento de tener que dividir el patrimonio. A ver, me voy con Pero Facundo. me Sí. preocupa el hecho de que él haya hecho un testamento y que obviamente la hubiera ignorado. A ver, me voy con Pastor, que estuve estudiando toda la mañana sobre Mira, este tema. Pamela, esta es una historia que te la voy a contar paso a paso, dato por dato. Es Esta una es la historia, noticia de hoy, ¿no? claro, que comienza en el año 1961. Esta es la tapa de noticias. Allí está Alejandra, la hermana oculta del presidente Macri, la hija oculta de Franco Macri, hoy tiene 55 años, pero tengo que remontarme al año 1960. Franco Macri tenía una empresa que se llamaba Viviendas Macri. En el 61 ingresa una empleada administrativa llamada María Esther Demenech, ¿sí? Ahora voy a ir a las placas porque si no, si salteo partes, hay partes que no se van a entender. Sí, está bien. En el año 1961 entra a trabajar a la empresa de Franco Macri María Esther. María Esther. Lo conoce a Franco, seductor el hombre. Lo conoce a Franco, Italiano Franco la corteja, empiezan a tener una suerte de relación. Producto de esa relación, en el año 1963 nace Alejandra. Bien. Alejandra la ubican rápidamente, a la madre de Alejandra la ubican rápidamente en otra empresa, la sacan, la llevan a otra empresa y recién desde el año 63 vamos a saltar hasta el año 1999, cuando esta mujer empieza a crecer, obviamente ya estaba grande, tenía 30 y pico de años, con terapia, con una etapa de reflexión que tuvo que hacer, decidió emprender el camino de búsqueda de su identidad. La fue a la madre a plantear quién era el padre. La madre le cuenta la verdad, tu padre es Franco Macri. ¿Qué hace esta mujer? Llama a la empresa. En ese momento una mujer de 36 años, hasta los 36 años no sabía quién era su papá. No. Recién ahí empieza a investigar y Exactamente. contarle a la mamá quiero Y conocer a mi-". necesitaba certezas para saber quién era su padre. Llama a la empresa de Franco Macri, pide hablar con Franco Macri, cuenta quién cree ella que es decir, creo que soy la hija de Franco. Sí. Franco la atiende por única vez. Sí. Mantienen un diálogo telefónico de unos 10, 12 minutos. Sí. Y a partir de ese momento se cortó todo tipo de comunicación, nunca más la atendió. Después tenemos que remontarnos al año 2002, donde ella inicia un juicio de filiación. En el año 2005, la justicia le da la razón a Alejandra y le dan el apellido Macri. Macri Franco apela a la decisión diciendo que el ADN era irregular. La segunda instancia de la justicia dice la apelación de Franco no sirve, el apellido es Macri, queda firme esa sentencia. Y acá paro y cuento que hace pocos meses murió Franco Macri. Y se murió sin tener un vínculo. Y se murió sin tener un haberla vínculo. conocido, sin haber tomado un café. Sin haberla conocido. Vos mirás más la parte humana, Pamela, yo miro, y seguramente Rosenfeld también, la parte más judicial, sin haberla conocido, sin haberse tomado un café, pero tampoco sin incluirla en un testamento donde le deja el 20% de su fortuna a cada uno de sus hijos. ¿Cómo es eso, Ana? Digo, porque ahora ya que nos contó todo el cuento Facundo, ¿podés dejar afuera a alguien que ya la justicia determinó que es parte de tus lazos familiares? No, de ninguna manera. Ella puede colacionar a sus hermanos y que ya se dividieron ese patrimonio por la parte. Colacionar pero aparte significa- ya debe ser, ¿cuántas cosas las habrán puesto a nombre de otros? Bueno, se puede hacer todo el caminito como para poder llegar precisamente al patrimonio originario al momento del fallecimiento de Franco Macri y poder reconstruir ese patrimonio y en función de eso hacer la división pareja entre los hijos. Sin perjuicio que a lo mejor en el testamento el señor Macri podría haber dejado no sé cuánto, falleció con el nuevo código, por lo tanto, él podría haber dejado un 33% como legado, en particular a uno de los hijos o a varios de los hijos o a alguna empresa, beneficiándolo. Lo que no puede de ninguna manera es disponer libremente de la porción hereditaria. Del 67 que queda. Del 66 que queda, exactamente. 67. Bueno, pero quiero saber algo. Entonces, Franco podría haber separado esos 33 para el que, no sé, mejor... Exactamente, y el resto sí o sí en partes iguales entre todos sus hijos.
Herederos forzosos, ¿no? Son herederos forzosos. Por eso, del 33% él puede disponer libremente. Se lo puede dejar al vecino si quiere. Se lo puede dejar a una fundación, a una asociación sin fines de lucro. Se lo puede dejar a la quien persona quiera. de confianza que Claro. lo cuidó O a y no un tiene... hijo o a Bien. quien él A quien deseare. quiera. Correcto. Perfecto. Pero el porcentual que obviamente sobre el cual es forzoso, no se puede desheredar a ningún hijo, esa parte la tiene que dividir en partes iguales entre todos los hijos. Claro. ¿Y cuántos Por supuesto son los empieza un hijos? Los hijos los tengo acá anotados. A ver, Mirá. ¿cuántos son los hijos? No vos parame, recuerdo. Pamela, si no se entiende algo. No, Hijos yo- de Franco Macri. Yo no los conozco, no los recuerdo, no sé si los Mauricio Macri. tengo. ¿De mayor quizás, a menor lo estás nombrando? Lo estoy nombrando de... Correcto, de mayor a menor. Bien, Mauricio Macri, nuestro presidente. Sandra Macri, fallecida, con lo cual la porción de Sandra Macri la sus representan hijos. Mariano y Florencia, Hijos. sus hijos. Bien. Entonces viene, repito, Mauricio Macri, Sandra Macri y el último Gianfranco Macri. Y ahí sí me tendría que poner abajo de Mauricio a Alejandra. Es decir, como la justicia... Entonces, entre Mauricio, entre Sandra y Gianfranco nace Alejandra. De hecho, cuando Alejandra nace, Mauricio Macri tenía 3 años, Sandra tenía 1 y Gianfranco estaba en camino, porque Blanco Villegas, la madre de Mauricio Macri, estaba embarazada. Con lo cual vos tenés 4 hijos y hay que sumarle a Florencia. Claro, eso te iba a decir. Hay que sumarle a la más jovencita, que es Florencia, que sería la quinta. Entonces, voy de vuelta. Mauricio Macri. Sandra Macri. Sandra. Alejandra Macri. Alejandra. Gianfranco Macri y Florencia Macri. Ahí vos tenés los Mariano. 5, de los cuales tenés la particularidad de que hay una fallecida, que es Sandra Macri, pero que obviamente la representación de Sandra Son sus la hijos. representan lógicamente sus hijos. Podemos repasar, si te parece, Pamela, Sí. dato por dato en estas 4 placas. Me paran si no se entiende algo, porque la idea es una historia que hay que remontarse a 1961 y estamos hablando de un secreto que incomoda al poder argentino, un secreto que incomoda al propio presidente y un secreto que empieza de a poco a revelarse porque esta es la primera foto que se conoce de Alejandra Macri, la hija oculta de Franco Macri, la hermana oculta del presidente. Vamos a la información. Alejandra, 55 años. Bien. Fue reconocida, Pamela, hace 14 años por un fallo judicial como la hija de Franco Macri. Año 2005 es cuando finalmente le dan el apellido. Segundo dato que la gente tiene que saber para ir siguiendo esta historia. Su madre es María Esther de Menech. ¿Quién era esta mujer? Empleada administrativa / recepcionista de la empresa Viviendas Macri, una de las primeras empresas que se dedicaba justamente a desarrollar de lo que es el clan Macri. Tercer dato a tener en cuenta, recordemos, esta mujer entra en el año 60. En el 61 empieza a tener un vínculo con Franco Macri y a partir, lógicamente, de ese momento nace Alejandra, la hermana oculta del presidente, la hija oculta. Quedan 2 datos más. Acá nos aparece un hijo más a nosotros. Mariano, que no lo nombramos. Nos aparece Mauricio, Sandra, Alejandra, Gianfranco, Mariano y Florencia. Mariano, exactamente, 6. tenés razón. Falta Falta uno. Mariano, Son serían 6. Franco contó 5 porque no le incluyó a Alejandra. Exactamente. Bien, pero son 6. Mariano, Tenemos 2 Florencia, datos más. correcto, A son ver. 6. En 1999, Alejandra se contacta con Mauricio Macri después de un proceso personal muy duro, con terapia de por medio, donde ella trata de buscar su identidad y de tratar de ver si lo que le decían algunos familiares era cierto. Es decir, buscaba, Pamela, una certeza, saber quién era su padre. Tan sencillo y tan complejo como esto. En 1991 se contacta con Franco Macri diciéndole que era su hijo. El contacto telefónico duró 10 minutos. Ahí va, en el 99. Yo estoy pensando, ¿no? Digo, 20 años atrás. Sí. 20 años de un vínculo que no se dio lamentablemente. Una lástima. Porque una de las 2 partes no quiso, que es él. Sí. Digo, tampoco se puede juzgar, porque, no sé, hay que estar en los zapatos. Mira, quiero ser bien justo con la información. Pero lo que sí corresponde es la obligación. Obvio, la obligación por sí, supuesto. correspondía incluirla. Después, si en lo emocional no te querés vincular, Por supuesto. En el año 99, ella se contacta con Franco Macri, la llama a su oficina, Franco Macri atiende, charlan 10 minutos, esa conversación, digamos, en un momento digamos, concluye y solamente volvió a existir un vínculo con Alejandra con un llamado que hizo la secretaria de Franco Macri a la propia Alejandra diciéndole:
lo que usted le comentó al señor Franco, no se lo olvidó el señor Franco. Así que en cuanto pueda se va a volver a contactar con usted. 1999 sin noticias, 2000 sin noticias, 2001 sin noticias, 2002 cansada de buscar su identidad y de buscar certezas. Alejandra se presenta en la justicia, ¿sí? E inicia, mejor dicho, un juicio de filiación, ¿sí? Tratando de saber... ¿Qué significa el juicio de filiación? Tratando de confirmar la paternidad. Sí. Lo quiero sumar al panel, ¿no? Digo, la verdad que es una historia que hoy se empieza a conocer y se empieza a hablar con total naturalidad de estos casos que cada vez conocemos y son más. ¿Carmela? No, que pensaba que es algo oculto y que además él supo muchos años que tenía esta hija y no intentó vincularse, ni él ni ninguno de sus hermanos que también supieron de la existencia de Alejandra. O sea, no solo es la actitud que tomó Franco, sino la que tomó toda la familia negando a esta hermana. En el caso de los hermanos, Carmela, lo vemos siempre que tiene que ver con algo de la herencia. En el caso de Maradona, por ejemplo, los hijos no quieren vincularse con los hermanos ni que los padres lo reconozcan justamente para el momento en que se haga una la herencia se cobra herencia. igual, la herencia está estipulada por ley, te lo puede decir Ana, Sí. es una cuestión humana. Totalmente. O sea, una Yo vez que un hijo coincido. está reconocido, como pasó el caso de Alejandro, una vez que tiene un ADN positivo y le otorgan el apellido, iba a poder litigar sí o sí, digo, por los derechos económicos. Ahora, después está la parte vincular, Claro. que a nosotros nos sorprende, porque Franco, si ustedes mal no recuerdan, siempre fue el que unía a la familia, el que se los llevaba a todos de vacaciones, el que terminaba bien con sus exmujeres. Digo, era el menos conflictivo. sumaba a todos, Claro, claro. era Pamela, más el de sumar. ahora gustaría te voy a agregar contar algo, detalles. Ahí te dejo, Ana. Ahora voy a agregar detalles para que ustedes sigan de cerca. El 2019, obviamente es el año clave porque muere Franco, y en pocas semanas, y no estamos hablando de... Hace pocas semanas se empiezan a suceder una serie de hechos que Ana después lo va a poder explicar, como por ejemplo que se publica ¿Pero en de el qué tipo? Se publica en el boletín oficial, que se presenten los herederos, se empieza a mover la causa Rápido, porque se hace hay que iniciar... rápido cerrar el trámite. Claro, hay que iniciar una sucesión después de la muerte de Franco Macri. Ahora se los voy a contar. 2019, estos meses, marzo y abril, fueron meses claves para esta historia oculta, ¿eh? Ahora se los cuento. De todas maneras, me gustaría agregar que, o sea, hay un detalle que dijo Facundo que no hay que dejar de lado. No es impugnar una filiación, porque si en definitiva el ADN, como bien dijo Facundo, en primera instancia le resultó sugestivo o no lo quiso aceptar como tal, obviamente vos tenés lo que se llama la contraprueba. Significa que si el ADN que se hizo oficialmente no le satisfizo porque entendió que podía no ser correcto, Claro. o que la prueba tomada para partir de ese ADN no era la ideal, obviamente él podría haber ofrecido un perito de parte que controlara ese nuevo ADN y en función de eso Y volver a tener hacerlo. certeza. Por lo tanto, la apelación devenía improcedente. Claro, devino improcedente porque la segunda instancia le dijo a Franco Macri su apelación no sirve, no tiene sentido, con lo cual esa Expóngase a un nuevo ADN. el nuevo ADN lo ratificó y ahí es donde le dan el apellido. Voy a un dato más, Pamela. A ver. Una placa más de contenido para contar parte de la historia, de la trama secreta de la hermana oculta, de una información que incomoda muchísimo al poder en la Argentina. En el año 2003, Alejandra, muy herida ya, decide reclamar una compensación. No confundir esto con la herencia. A ver. Decide reclamar una compensación por el daño de 3 millones de pesos por negarle el vínculo biológico. Hay que ponerse en su lugar y decir, y si no me querés conocer, te voy a dar a donde más te duele, que es la plata. Claro. Es que ese es el problema de las herencias. Porque Las herencias por ahí no lo parten que amor, lo la que- plata se paga. Exacto. Ella Lo que pidió. buscaba era otra cosa. No me la das, bueno, voy a ir a donde más te moleste. Ella pidió 3 millones de pesos alegando el daño que le habría generado a ella el hecho de que el padre niegue el vínculo biológico. La justicia, el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Esto, imagínense la cantidad de sectores de poder en la Argentina que mantuvieron oculta esta historia. El caso llegó a la Corte y la Corte le dijo, efectivamente tiene razón la señora Alejandra Macri, pero bajó obviamente el reclamo económico de los 3 palos que había pedido, los 3 millones, a 50.000 pesos. Perdón, acá también hay un tema que, Ana, me vas a hacer decir, que se compensa la cuota alimentaria que ella nunca habría recibido, porque ella este reconocimiento, ¿o no? No, porque... Porque ella durante 18 años la mantuvo la madre. Claro, pero ese reclamo obviamente lo tendría que haber hecho ella y aparentemente, por lo que estoy leyendo entre líneas, ella en vez de pedir
o sea, una cuota alimentaria por los años que no recibió, lo que pidió es una compensación de daño moral por no haberse sido reconocida en su momento y el perjuicio que eso le trajo. Pero si lo hubiese hecho, le correspondía. Le hubiera correspondido, pero a lo mejor lo subsumió el tema daños. Lo en que pasa es que el dice daño que compensación. ella hace esta demanda por daños después de que una vez realizado el ADN que le da positivo a Franco, lo niegan. Después de que apela a esa decisión, ahí es cuando ella presenta la demanda por daños, porque dice, sabías de mi existencia, hablé por teléfono con vos, me pateaste el tema 3 años, vamos a la justicia, te haces el ADN, ¿da positivo? Claro. Y seguís apelando. Claro. Ahí es donde presenta por la eso, demanda por daños. El juicio de daños y perjuicios a una persona que no es reconocida, o sea, lo que ustedes dijeron es muy cierto. Por un lado hay una parte legal y por otro lado hay una parte humana. Nadie ¿Seguro? puede obligar a sentar en una mesa familiar a quien no es bienvenido o no lo quiere recibir. Bien. Pero eso sí se compensa con un daños y perjuicios. Claro. Bien. Máxime, como bien dijo Carmela, esa persona tuvo que padecer un sufrimiento moral de tener que recurrir a la justicia, ser negada como hija y todo lo que vivenció. Lo que pasa es que, por supuesto, el reclamo económico, más allá de que 3 millones sea mucho o poco, más o menos, que la justicia te dé la razón y te lo reduzca a 50.000 pesos es como no que darte... es como sentir que no hay justicia. Yo decía, Pamela... O es como sentir que siempre el poderoso tiene una pelea con la justicia. Exactamente. Vamos a ponerle nombre y apellido a todo. El poderoso logra cosas que el pobre no logra. Exactamente. Por eso basta Siempre. Justicia para Siempre. unos y para otros. Siempre. Y en todos los tanto que casos. estuvimos hablando de la Corte en estos días, claro, la Corte iba a fallar en contra de Franco Macri. Era obvio que esto no iba a suceder de esa manera, ¿no? Y sucedió bajándole muchísimo el costo. Lo quiero sumar a cualquier otro tipo de caso que nos estén mirando en este momento. Sí, sí. La justicia no te puede obligar a vincularte, ¿no? No sentís nada, no te nace el amor, no te querés juntar, no te juntes, pero pagá las consecuencias de lastimar Exactamente. a otra persona. Eso tiene un costo económico. Correcto, y es Bien. eso lo que uno reclama, lamentablemente. Pero no hay un monto, no hay un porcentaje fijado de parte de la justicia por decir, bueno, ganás tanto, un tanto por ciento. Entonces, por eso le dieron migajas comparadas, digo, 50.000 pesos es mucha plata, pero comparado con la fortuna de este hombre, digo, no es equivalente. Con lo que pidió El daño- también, pidió 3 millones y termina recibiendo 50.000. igual para pedir cualquiera puede pedir cualquier Pero también cosa, calculo pero- que digo, el daño es difícil de medir. El daño es algo imposible de económico. medir. Porque en definitiva Claro. vos no podés cuantificar, salvo que te sometas a pericias psicológicas y demuestres verdaderamente cuál fue tu incertidumbre, tu pesar, tu costo. Porque obviamente los años que transitas en la justicia son caros. Capaz que con los 50.000 pesos Pagó el llegaron abogado. a pagar las costas del proceso. Ahora, Ana, te hago una pregunta y voy del otro lado. ¿Hay alguna herramienta legal para alguien que no quiere dejarle un dinero a quien sea su hijo o algún familiar? ¿Lo podría Mira, haber en utilizado? principio es lo que hablamos antes, de la única manera que vos podés, entre comillas, desheredar a alguien es haciéndole un juicio donde vos estás demostrando la indignidad de esa persona para recibir parte de tu patrimonio. ¿Cuál podría Pero ser el caso? un abandono de la persona en el lecho de muerte o un intento de matarlo. O sea, son causales Bien. muy precisas Bien. donde vos podés decir no te Bien. quiero tener en cuenta. Que al no es momento este de el caso. No es el caso. A ver, Facundo. Bueno, último dato, tenemos mucha información, pero les había contado una historia que había comenzado en 1961, 60, 61. Llegamos al 2019. Sí, quizás algunos chicos me ayudan a recordar el día exacto de la muerte de Franco Macri, pero sucedió hace 2 meses. Hace muy poco. Y esta es la última información. Llegamos al 2019. Se reabre la sucesión de Franco Macri. Y ahí es donde va Alejandra a reclamar parte de su herencia. El 2 de marzo, gracias producción, el 2 de marzo muere Franco Macri, ¿sí? Se inicia se inicia la sucesión en el juzgado número 14. Generalmente lo primero que sucede cuando se inicia una sucesión, y ahora Ana seguramente lo va a explicar, que digamos que lo sabe más que yo, se hace una declaratoria de herederos, es decir, se llama a los herederos, que se presenten los herederos. Pero ¿qué pasa? Cuando se abre esa sucesión, aparentemente aparece un testamento. Un testamento que decía que Franco Macri le había dejado el 20% de su fortuna a cada uno de sus hijos. Que ya los habíamos contado, repasemos. Bueno, pero de todas maneras podemos ¿Cuántos repasar. son? 6. 6. Entonces hay alguien que se olvidaron. para 5. Por eso dejó para 5, Claro. 20, y a ella la dejan afuera. ¿No la nombran? No la mencionan. No la mencionan. ¿Y esto se puede hacer, Ana? Se puede pedir, no, lo hizo.
Si se puede o no se puede, va a ser motivo No es obviamente de... justo. Bueno. no es correcto. Es no es ilegal. correcto, es ilegal. porque Es vos ilegal. podés- Vamos a ponerle o el nombre. sea, Es ilegal hacerlo. es ilegal desheredar. Obviamente vos como heredero te tenés que presentar en la justicia a reclamar tu ¿Y derecho. te podés hacer el distraído, Ana? Decir, bueno, yo presenté, digamos, yo presento. Mira, el distraído... No me acordaba si tenía 5 o 6 hijos. 5 y con Cinco Alejandra y- 6. 5 Alejandra y seis. con Alejandra No, ya 6. sé, por eso digo, estoy haciendo de Macri, no me acuerdo. Igual la pregunta, Pamela, para mí, Cerrando claro, el- la pregunta del millón es si el resto de los hermanos se pueden hacer los tontos sabiendo de la existencia de Alejandra. Porque digo, cuando se ¿Tienen presentan obligación los el resto hermanos? de los 5 No, pero hermanos. no es así, Digo, Carmela. hoy no está Franco. Perdón. No está entre No, nosotros. le contesto Digo, a Carmela, sí. porque en definitiva los hermanos no saben cómo se hace un testamento hasta que se Ay, produce. Ana. No. Vamos Estos a que hermanos se- no saben. Hablemos disculpame. en general, Hablemos más en allá general. de estos hermanos, hablemos Claro, en general. ¿Cómo la gente es? no sabe cómo está hecho un testamento, o a veces sí, participa o no, pero en líneas generales se entera a la apertura del ¿Y qué testamento. pasa, Ana, cuando los bienes ya se dividen y se reparten? Ese es el tema. Puede pasar que muchas veces se reparte antes incluso de hacer un testamento, o la persona a determinada edad está presumiendo que está muy cerca de su final Morirse. y por lo tanto quiere dejar hoy lo que se llama Ordenada. planificada su sucesión, o sea, cómo va a dividir su Vuelvo patrimonio. a la pregunta de Carmela. ¿Tiene algún tipo de poder los hermanos? Vos me decías, no tienen ningún tipo de obligación, no tienen por qué saberlo. Pero ¿tendrían algún tipo de, hoy, obligación? Digo, Franco no está más. No, lo único Alejandra que tiene puede que ir hacer... contra los hermanos. Correcto. Lo único que tiene que hacer Alejandra es pedir la nulidad del testamento, o sea, si ya obviamente tiene la legitimación, porque en definitiva ya tiene el apellido y el ADN que lo confirma, y el apellido que supongo Sí. también lo debe tener Sí, lo tiene el en su apellido. DNI. Lo tiene el apellido. Hace años. Bueno, por supuesto, lo que tiene que hacer es presentarse como heredera y ser incluida en la declaratoria. Sí. Y Ana, obviamente Ana, pedir ¿sabés la lo que hizo? nulidad Eso es del lo que testamento. corresponde. Es lo que Digo, no corresponde. tendría que tener ningún tipo de problema No. porque me llama la atención que 20 años atrás ella ya sabía que era la hija, Claro. logró su apellido y aún, digo, 20 años y recién vemos una tapa de la revista que nos damos cuenta que no es que posó para la foto. Claro, y te digo, Pamela, que esto que plantea Ana es lo que finalmente terminó haciendo, y con esto cierra un poco la historia. Después, si quieren, les puedo contar algunos detalles más personales de la vida de esta mujer, que aparece e irrumpe en esta Argentina tan convulsionada, mostrándose, fotografiada por una revista. La realidad es que el 9 de abril ella inicia otro expediente sin testamento, ¿sí? Que seguramente busca de alguna manera, se va a acumular y busca de alguna manera cuestionar ese otro expediente que tiene un testamento que justamente no la incluye. Y el 29 de abril se publica en el boletín oficial declaratoria de herederos. Se le pone un plazo a los herederos para que aparezcan. A ver cómo es eso, Ana. ¿Cómo es, Ana? No, A ver. no se publica la declaratoria, se convoca a que todos los posibles acreedores o familiares del difunto Sí. se presenten en el juzgado para decir, hello, acá estoy, Claro. yo soy heredero o acreedor de la persona fallecida. Se le pone un plazo a eso. Exacto, recién ¿Para qué después es el plazo? Para que todos los que puedan cerrarlo en el noticiarse, momento. porque sale Y publicado el que en dos no lo ve, diarios. no lo vio. Claro, no. No estaba atento. No, Letra pero chica. el que no lo vio, no por eso pierde su derecho. Ah, bien. Porque en definitiva, si está legitimado un acreedor, probablemente sí lo pierda. Pero porque ya una vez dividida la herencia, es más difícil recuperar o retrotraer las cosas. Pero el que es ¿Y legitimado... por qué como- una persona podría llegar a hacer eso? Dejar ¿Sabes la afuera de algo que cantidad vos de sabés- gente que lo hace? Bueno, Ana, tal vez tendrán, no sé, una persona pública No, el que tiene a su hijo presidente. presidente. Digo, ¿por No. qué dejar afuera uno? Digo, no entiendo por qué, ahora sí me meto en este tema, en la herencia de Franco Macri, ¿por qué lo habrá llevado a Franco a dejarla afuera? Yo me pregunto... Negarla, ¿De qué anularla. fecha? Yo me preguntaría de qué fecha data el testamento. Porque a lo mejor es un testamento que data de hace... De hace 30 años. Y bueno, ya Ahí te no contesté. existía. No existía. ¿Existían todos? Sí. ¿Hasta la más Todos chica? mayores de ¿Florencia la más 30. chica? Ah, no. No, la Si el Florencia no existía. testamento... No, ¿Ya ¿cuánto tiene existía? Florencia? ¿Y ya estaba? Bueno, entonces... Sí, creo que sí. Claro, lo modificó en el transcurso.
Bueno, esa es la gran Modificó pregunta. una parte, Claro. no modificó para todos los hijos. Ana, Sí. suponiendo que no hubiera habido un testamento, ¿no? Sí. Los pasos, digamos, que se hubieran seguido con respecto a la herencia de él. Ajá. Ahí sí le hubiera correspondido a ella sin tener que hacer nada, teniendo en cuenta que ya había sido reconocido por la justicia. Se hubiera presentado con la publicación de edictos a decir, acá estoy, soy heredera Y del difunto. Y se acababa el de tema, digamos. causante. O sea, que poner un testamento es como que complicás mucho más. No, es simplemente Si presentarse. dejás a alguien afuera, digo, le complicás mucho más. No, lo que Claro, tenés pero en que hacer definitiva es lo que hizo impugnarlo. fue- Lo que tenés que hacer es impugnar ese testamento, pedir la nulidad y si ya se habían repartido bienes, retrotraer o intentar retrotraer el patrimonio como para consolidarlo y obviamente poder repartir en partes iguales. Lo que me estoy perdiendo es si no había una esposa o no había nadie. No, al momento de morir no. Bien, vamos a ver, en el programa de Luis Majul, nuestro presidente Mauricio Macri, hablaba así de Franco Macri. ¿Qué es lo que pensaba o cómo lo definía hace muy poco Mauricio Macri a Franco Macri? Yo tuve una relación muy intensa con mi padre, ¿no? Muy intensa, en la cual al final del camino les estoy eternamente agradecido. Porque... Pero usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado. Eventualmente, sí, claramente. Él era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar. Pero las coimas las pagó. No hablo de su padre en general. Hablo Es un delito, es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Pero también es parte de esta Argentina más sana que está poniendo los temas sobre la mesa, ¿no? Su primo también estaba en eso y su hermano está siendo investigado en la causa Y eso hay que los valorarlo cuadernos. mucho, ¿no? Luis, hay que valorarlo mucho. ¿Cuándo pasó en la Argentina que en el ejercicio del poder del presidente van a dar explicación empresarios, sindicalistas, políticos, jueces, inclusive la familia del presidente, inclusive el propio presidente? Recordemos que yo tuve una denuncia por los Panama Papers, una cosa de 30 años atrás que no me pertenecía y tuve que ir y dar explicaciones diciendo esto es un disparate, pero voy y le doy las explicaciones. No, ataco la justicia, no, la presiono. Esta es otra Argentina. Muy bien. Nos hacía una pregunta Ana Rosenfeld, la defensora, el terror de los maridos, ¿no? Como la define en su libro. Tenía una mujer, al momento de morirse, Franco estaba en pareja, tenía una No mujer. oficial, no creo que sea. No. No, pero se había separado ya de Sí. Recordemos, Pamela, que, y ahí el presidente un poco hacía referencia, los últimos años en la vida de Franco fueron complejos. ¿Por qué? Porque tenía problemas de salud. De salud, sí. Más vinculados a intervalos que no eran tan lúcidos. Bien, pero no tiene una persona al lado igual. ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo no estoy en condiciones de confirmarte si tenía o no Bien. oficialmente una persona. Creería que no, Pamela. Bien. Entonces, en este caso no. Y en el hipotético caso de una persona, El más allá de nuevo olvidarse de un código. hijo y de repartir entre todos menos en uno, ¿le corresponde a la persona que tenía al lado? La mujer conviviente con el nuevo código puede reclamar que el causante le reconozca por igual tiempo de convivencia alguna compensación económica, por lo tanto deja de ser el causante para pasar a ser los derechohabientes, los familiares, y también incluso permanecer en el último domicilio que tenían en común por no menos de 2 años. Pero no hay un porcentaje estipulado, ¿no? En esos casos. No heredan. A ver, Mira, Tengo Pamela, acá- me parece importante contar, porque Sí. yo sé que a vos te interesa Sí, más. pero me parece que lo A ver, contó dale, y dale. cerramos el tema de la pareja. De los cónyuges, digamos, oficiales que se manifiestan, aparte de algunas que fueron como famosas. Alicia Blanco Villegas, del año 58. Esa es la madre, 61. esa es la madre de Mauricio, es la mujer con la que Franco estaba casado al momento de conocer a la madre de esta mujer. María Cristina Greffier, también del año 1982, casado durante 4 años, ¿no? Hasta el 86. También otra, digamos, de las mujeres, Evangelina Bonparola, Claro. del La 90 al diseñadora. 98. Buenísimo. Ahí cumpliendo los 8 años, ¿no? También de relación. Flavia Palmiero, la última, del 98 al 2000. No, la última no, Bueno, Nuria. bueno, Nuria, Nuria, muchos bueno, años. pero me refiero a La las que última estaban famosa, oficializadas y famosas. Bien. Ahora sí, Facundo, Yo te decía, repasemos Pamela, que- todo. Me parece que es importante, es el último número de la revista Noticias, Sí. es muy fuerte, Sí, sobre fuerte. todo en este momento. Es fuerte. Después te voy a contar algunos datitos digamos, más de la vida personal de esta mujer, que peleó durante muchos años. Esta es una historia que se comienza a escribir en 1960, cuando Franco Macri estaba al frente de su propia empresa, una de las tantas empresas que ha tenido exitosas, Viviendas Macri. Ahí ingresa una mujer llamada María Esther de Menech,
empieza a trabajar como empleada administrativa, como recepcionista. En ese momento Mauricio Macri tenía 3 años. Sandra tenía 1 año y Gianfranco estaba en la panza de Alicia Blanco Villegas. En el 63, producto del encuentro entre María Esther de Menechi y Franco Macri, nace Alejandra. ¿Sí? Rápidamente, cuando Alejandra nace, a la madre de Alejandra, la mujer que había intimado con Franco Macri, la sacan de Viviendas Macri y la llevan a Tutora Sociedad Anónima. Ay, la sacan, la llevan, ¿no? Sí, perdón. La trasladan. Le cambiaron el trabajo, Claro. Pamela. La trasladan a Dejaron una un empresa. poquito. La trasladan a otra empresa llamada Tutora Sociedad Anónima, que era una empresa de Tonino Macri, el hermano de Franco Macri. Ahí se corta un poco el hilo de la historia y recién reaparece un dato concreto en el año 1999, cuando una mujer llamada Alejandra se preguntaba ¿quién es mi papá? Claro. El papá era... Igual hay una empieza a parte de la recuperar. historia Sí. que yo no estoy en condiciones de confirmarla tampoco, pero que dice que María Esther le dijo a Franco de la existencia de Alejandra. O sea, que no es que Franco Macri se entera recién en el 99 cuando ella llama. No, yo lo que tengo la certeza es que a partir de 1999 Alejandra toma la iniciativa de intentar vincularse con su padre. Lo llama a la empresa. Obviamente no es fácil hablar con un hombre de la talla de Franco Macri. Finalmente logra hablar con Franco Macri. Mantienen un diálogo de 10 minutos. El diálogo fue bueno, pero el diálogo no fue fructífero. Fue bueno, pero no fructífero. Es decir, del diálogo no salió absolutamente nada. Lo que salió de ese diálogo es una mujer que intentaba saber quién era su padre y un hombre al que le decía una mujer que era su hija. No, una mujer que Nada sabía más. quién era su padre, intentaba que la Y un reconozca. padre que sabía que existía la hija. A partir del año 2002 empieza el juicio de filiación, que es el procedimiento habitual para tratar de reconocer al padre. Después, bueno, viene todo lo que contamos. ¿Quién es Alejandra? Digo, ya sabemos que es hija de Franco y hermana del presidente Mauricio Macri, pero ¿quién es? ¿Una mujer de clase media? Mira, Vive en el barrio de Núñez. Ni más ¿A qué ni se menos, dedica? ni más ni menos. Es una mujer común, de clase media, ¿sí? Que obviamente cuando uno ve las fotos, las imágenes de la revista, le ve un parecido, un rictus muy parecido al de la familia Macri. Es 5 años menor que el propio presidente de la Nación, es especialista en didáctica. Vive, repito, en un hogar de clase media, en plena capital federal. Obviamente no usa custodia, no tiene ningún tipo de beneficio. Es una mujer que sale y entra de su casa a hacer las compras y que es una mujer muy formada, como decía yo recién, especialista justamente en didáctica, que no otorgó esta nota a la revista Noticias. Esto hay que decirlo, es lo que Bien. habitualmente se conoce, una investigación que se hace. una investigación y de la una revista. foto, lo que se llama una foto robada, ¿no? Por decirlo de Bien. alguna manera. Sí, ya está con nosotros el neurólogo Facundo Manes. Buenas tardes, Facundo. Bienvenido y Pamela. muchas gracias. Aprovecho a hablarte a vos, que estás del otro lado, escribí en las redes sociales, hacerle tu pregunta. Muchos temas para aprovechar a Facundo Manes en minutos nada más. Volvamos sobre este tema que es tan, fuerte para todos, porque más allá de que la herencia, el gran problema es lo que hay que repartir, en lo emocional. En lo emocional, lo que te debe desestabilizar, no poder sentirte parte de algo, no terminás de cerrar tu identidad, lo que le pasó a Alejandra. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, estamos de acuerdo. Sí, claro. Pero ella se enteró quién era su papá, fue a buscarlo, no encontró una buena respuesta, no solo eso, hizo un juicio de apelación, él la negó, se lo trató de revocar, lo tuvieron que volver a hacer y aún así no logró tener una relación. Y no solamente Franco, sino el resto, digamos, de toda la familia, porque, digamos, a lo que uno se está enterando ahora principalmente, y como decía recién Facundo, estamos viendo una foto robada, no es que hay fotos con el resto, digamos, de la familia. No hubo relación. No hubo. Hay muchos casos, Ana, de este tipo. ¿Y por qué se da? Vos cuando te vienen a ver al estudio y te dicen, mira, la verdad, me enteré quién es mi papá y quiero ir por lo mío, porque como no me quiere ni ver, le quiero ir a sacar lo que me corresponde y donde más le duele. Mira, es muy triste lo que vos estás preguntando porque realmente tiene una respuesta triste. Vos pensás que no es un tema solamente lo económico, sino también lo emocional, lo moral. ¿Sabés lo que es crecer sin tener al lado tuyo? O sea, supongamos que la persona en cuestión nace de una relación extramatrimonial o de un encuentro o de un noviazgo o de algo paralelo a otra vida o eventualmente nace sin haber conformado la pareja con la persona de la cual obviamente está discutiendo o cuestionando su paternidad.
Es muy triste pensar que hay padres que no asumen la responsabilidad de padres. Hay padres que más allá de lo económico, de apoyar, dar, estar presente, a pesar de eso no les importa tener contacto. Dejemos de lado si quieren tener contacto con quien es la madre de la criatura, porque en definitiva pueden decir fue fugaz, no tenemos relación, no tenemos vínculo, pero sí tengo un hijo. Y Claro, eso... como ponerte a pensar qué le pasa a la otra persona, ¿no? Después le preguntar, tratar A veces de son los empatizar intereses con el otro. económicos. Le duele. No, y a veces también tiene que ver que tienen una mujer al lado Sí, que tal vez no quieren que reconozca Pasó a un con- hijo que fue con producto Maradona. de un engaño de él con otra mujer, Claro, ¿no? pero acá en No el pueden caso después separar. hubo muchas otras mujeres. Porque digo, vos lo conocés Claro. en un matrimonio. En 20 años no solo estuvo la mamá de en ese Claro. momento. Digo, inclusive me parece que la afiliación se da mucho después de que estaba separada de la mujer a la que supuestamente había engañado Claro. o de lo que había sido una relación extramatrimonial. O sea, no es que rozaba la herida. Claro, Ya no está. me parece. Digo, nosotros el caso más visible que tenemos siempre es el de Maradona, que es muy triste y es muy doloroso, porque en su momento también era muy doloroso para Claudia, que en ese momento estaba teniendo su primer hija con Maradona, mientras estaban haciendo otro hijo paralelamente. Pero digo, después ya de tantos años, de ese vínculo está disuelto. Igual la macana te la mandaste. Claro, lo que pasa es arreglalo que igual, arreglalo. el tema es ese, por los supuesto. hombres se agarran la macana que se mandaron, después toman como revancha o bronca con ese hijo que nació. O sea, no saben separar eso. La macana que ellos se mandaron de no haberse cuidado en ese momento cuando tuvieron un desliz o una infidelidad y se la agarran siempre con el hijo, como si el hijo fuese culpable de lo que él irresponsablemente hizo ese día que se acostó con la madre. Siempre suele pasar eso. Se la agarran con el hijo. Me quedo, pues, me quedo y vuelvo a Ana. Digo, me decís que son muchos de los casos. Muchos. Y generalmente, ¿en qué quedan? ¿Quedan en la nada? ¿La justicia los acompaña? Mira. ¿Se logran revincular? Digo, hoy me parece que ya hay una apertura, ¿no? Y perdón, yo pensaba en el presidente, que se estará enterando, le habrá llegado a la revista y esto es como un escándalo. Estamos Sí. en un año electoral, Sí. es su hermana. Y agregá Amalia, un presidente que ha tenido con su padre una historia muy particular, Sí, sí. ¿sí? Que él la ha revelado más de una Pero oportunidad. más allá de eso es su hermana Un ella. padre que ha llegado a decir que hubiese preferido que gobierne la cámpora a que gobierne De el su propio Franco Entonces Mauricio no le Macri. extrañará esto. En Mauricio. 50 casos... Pero Mauricio ya sabía, yo lo que no entiendo, Claro. perdón, hablando de política, ¿cómo le hicieron control de daños? Digo, ¿cómo una vez, ya sabían cierto. de la enfermedad de Franco? Digo, como asesor te hablo, como equipo. Esto se sabía por lo menos desde el 2005. Si sabés que Franco está en una situación de salud delicada, que esto va a suceder, que efectivamente se va a hacer una Tarde o sucesión, temprano va a llegar. ¿cómo no lo tenían arreglado? Mira, Seguimos viendo fotos de aproximadamente Mira, 50 casos que tengo... perdón. Un detalle más, Ana, no, Sí. de la vida de esta mujer, tiene 2 hijas, Sí. es deportista, le gusta el tenis. Y ahí estás viendo algunas de las imágenes de una mujer que intentó armar una vida como pudo, seguramente por cómo se la ve, más allá de toda la historia tan particular que le tocó vivir, que debe ser muy difícil que no te reconozca un padre. Logró tener sus 2 hijas, Logró formar su propia familia y salir adelante como tantas otras personas. Yo sé que por ahí, Pamela, vos te interesa más el lado humano. Yo me parece una historia atrapante desde el punto de vista jurídico, Sí. porque estamos hablando de una de las fortunas también más importantes de la historia Sí. de la Argentina, como es la fortuna Macri, ¿no? Y también entiendo que no sé, que no sientas ganas de vincularte, que no haya un feeling ni que no lo quieras hacer, pero no intentarlo, no tratar de conocerla a la persona, ver que, no sé, me cuesta. Te voy a contar algo, Pamela. Sí. Yo debo haber tenido aproximadamente unos 50 casos parecidos a este, pero el que más me emocionó es donde el padre no se quiso vincular con su hija, pero sí se vinculó con sus nietos. Fue un caso muy particular donde no hubo forma, porque no quería de ninguna manera vincularse. ¿Y por qué? ¿Cuál era la explicación? Porque se presentaron sus nietos. Como dice Amalia, Bronca. porque le recuerda a su error. Probablemente, entre comillas, pero error. sus nietos, o sea, los nietos de esta persona, se le acercaron y tuvieron una excelente Y el relación. hijo sí quería vincularse con el padre porque tal vez era ida y vuelta, ninguno de los dos El quería hijo siempre, vincularse. los hijos siempre quieren vincularse con el padre, más allá de las historias por las cuales pudieron haber transitado, Terrible. como ser un ADN forzoso. Pero en este caso particular que te estoy contando, si bien el vínculo papá e hijo nunca se restableció, sí se entabló una relación a través de los Con los nietos. nietos. Claro. Y eso realmente... Bueno, acá hay 2 nietos que no tuvieron abuelo.
Exactamente. Y que son las dos hijas. No tienen abuelo, no tienen tíos, no tienen Igual familia. te digo que ahora viene un nuevo escándalo que es cuánta plata dejó Franco. Esta es la puerta que se abre, porque lo que dicen es, primero que se hizo la cesión de muchos de los bienes que él tenía en vida. Cesiones a empresas, a hijos. Y después que había fracasado con algunos negocios que había hecho a China, con lo cual no le quedaba tanto dinero como se supone que tenía para repartir. Digo, arranca una investigación, supongo que los abogados... Se supone, dijiste. No lo sé. Sí. No. Se supone que tenía 800 millones de dólares. Carmela, para lo que vos decís, la revista Noticias dice, Franco Macri cedió sus acciones dentro del grupo SOCMA en 2 etapas. La primera fue el 11 de septiembre de 1985 y luego en una segunda etapa donó el resto, ¿sí? El 14 de septiembre de 1990. En ambos casos solo cedió acciones. Pero él se quedó con el usufructo y con los derechos políticos, es decir, cobraba los dividendos y también tomaba decisiones sobre el directorio. En el año 2006 comienza a gestarse la salida de Franco del grupo que fundó. En el 2007 finalmente vende IEXA, una de las empresas más complicadas en las últimas causas judiciales, a su sobrino Ángelo Calcaterra, y de a poco va dejando otras compañías. Su salida definitiva se da el 15 de julio del 2009, cuando le cede todos los derechos accionarios a sus hijos. Y él se lleva una indemnización con la que intenta hacer negocios en China, pero no le va muy bien. En su entorno siempre recalcan que los negocios de Franco en China fueron una pérdida de dinero absoluta. Y te hago un paréntesis y una pregunta, Ana. A ver, ahora esta hija empieza a investigar o tratar de ver qué pasó con esos bienes que en teoría se dividieron. También de alguna manera empieza o tienen que abrirse, digamos, los expedientes de cada uno de los hijos que recibió algo para demostrar qué hizo con ese bien. No, hay que separar lo que es un adelanto de herencia a lo que pudo haber tenido él en vida, que es la libre administración de su patrimonio. Entonces, ceder las acciones en vida a otras sociedades y reservarse no solamente el usufructo, sino también los derechos políticos, obviamente el usufructo es lo que te permite seguir viviendo, manteniéndote o eventualmente haciendo nuevas inversiones. Hay que hacer un corte de hoja al momento de su fallecimiento y ver si hay situaciones donde alguno de los hijos pudieron haber recibido un adelanto de herencia, por lo cual la nueva heredera en cuestión puede colacionar a los que se beneficiaron en perjuicio. Y en ese caso los que fueron beneficiados con el adelanto de herencia tienen que devolver plata. Tienen que equilibrar, no devuelven, equilibran, partes iguales. Es un corte de hoja, está bien, pero un corte de hoja que le cae al presidente también. No, es un corte de hoja que le cae al sucesorio. En función del sucesorio, vos lo que tenés que ver es qué bienes quedaron pendientes de división y que de alguna manera tenés que investigar, se fueron dando en vida para beneficiar a unos en perjuicio de otros. Lo que quería graficar un poco que de alguna manera le abre el camino para que alguien venga y empiece a investigar después todo, donde caen... Ella va a investigar todo, va a meter a fondo y la verdad que el que tiene... Va a alusión a lo que dijo Carmela, ¿no? Como alguien no dice y avisa. No, pero esta situación, presidente, ¿no? Un presidente, antes de presentarse a elecciones y una vez que es electo, ordena. De hecho, Mauricio hizo mucho hincapié en cómo ordenó sus finanzas, que había cedido, inclusive como hizo su padre, los derechos a sus hijos. O sea, que ya había hecho esto. Con lo cual me parece que no entiendo cómo se les escapó esta posibilidad de una sucesión conflictiva con una hermana que ya sabían que existía. Bien. Quien hizo esta investigación es Rodis Recalt, está en comunicación telefónica, es periodista de la revista Noticias. Hola Rodis, muy buenas tardes y muchas gracias por esta comunicación. Felicitaciones. Hola Pamela, muchas gracias. Gracias, perdón por no haber podido estar ahí, me hubiera encantado, pero tenía un día complicado y la verdad que no quería dejar de contarles un poco cómo fue todo esto que gracias por reproducir. Bien. ¿Cuánto tiempo te llevó tener todos los datos concretos, precisos de esta investigación? Arrancamos con el tema, imagínate que para nosotros era un poco un fantasma, Alejandra, porque cuando vuelve a surgir su nombre a partir de la muerte de Franco, había habido una confusión respecto de ella cuando era esa famosa lista que se había armado para quienes entraban y quienes no al entierro de Franco Macri, claro, allá en Pilar, habían nombrado a Alejandra Macri. Y todos acá en la redacción, ¿quién es Alejandra Macri? ¿Quién es Alejandra Macri? Entonces, y porque todos conocíamos, la familia Macri es muy conocida, y empezamos a buscar y ahí encontramos, notas de archivo que en 2005
esta mujer, esta señora, le había ganado un juicio por filiación, por paternidad, a Franco Macri. Entonces, y tuvo que darle su apellido. Ella, su nombre anterior era Alejandra de Menech. Claro, el apellido de su mamá. La mamá. El apellido de su mamá. Entonces, empezamos a trabajar el tema desde aquel momento, a tratar de encontrarla, a buscar dónde vivía, a tratar de conseguir los expedientes en este momento de que le hizo juicio por paternidad, después le hizo un juicio por daño moral, pero ella nunca quiso levantar el perfil, nunca se la vio, y bueno, hasta que la encontramos, intentamos contactarla, en este contexto de una sucesión, ella no quiso hablar, no quiere hablar, porque también entiende que no quiere enviar mensajes confusos a la otra parte, ¿no? Claro. Con la cual no tiene ningún tipo de trato, eso es lo más insólito, ¿no? Pero ella quiere tenerlo, quiso tenerlo en algún momento y hoy desistió. ¿Que quiso tener qué? ¿Qué vínculo con sus hermanos, Bueno, con el presidente? Ella lo llama por primera vez en 1999. Ella se entera de grande que su papá era Franco Macri. En su casa era un tabú hablar de su padre, no de Franco, sino de la figura paterna. Claro. La figura paterna era un tabú. De su del progenitor, la mamá no hablaba, llevaba su apellido, claro, ahí va. Exacto. Entonces, bueno, ¿quién es mi papá? Digo, todo ese tipo de preguntas que no habían, ¿no? Hasta que un día, bueno, su madre le cuenta. Después de mucho hacer terapia, Alejandra decide un día llamarlo por teléfono para sacarse las dudas. Y lo llaman por teléfono en 1999. Sí. Franco la atiende por teléfono, tienen una charla de 10 minutos, muy amena, según ella declaró en su momento en un juicio esto. Bien. Y bueno, cortaron el llamado en que iban a volver a hablar en algún momento. Alejandra quiso volver a retomar el vínculo, que ella quería conocer a su padre, ella quería tener un vínculo paterno, ella no tenía la figura paterna. Claro. Entonces quería ver si lograba conseguirlo. Franco dejó de atenderle el teléfono, la secretaria en ese momento le funcionaba como un cortafuego, ¿no? Como un muro que ella no podía atravesar. Y un día la llama la secretaria a ella, a Alejandra, y le dice: el señor Macri no olvidó aquella charla que te dieron, pero está muy ocupado en este momento y cuando se no tenía lugar para la agenda. Exacto. Pero tal vez no estaba preparado para enfrentar, aceptar. Digo, vaya a saber, un hombre muy duro tal vez, ¿no? Digo, por lo que se ve, por lo que vivió el propio presidente, sin ir más lejos. Una persona muy yo hablé dura. con todos, No me lo imagino cariñoso. Cuando yo hablé para esta nota con sus amigos, con otras personas, les llamaba la atención que a Franco se le haya escapado esta situación de no dejarla entrar a la familia, ¿no? A Franco siempre lo trataban sus amigos, sus familiares, como un tano familiero, que le gustaba los domingos juntarse a comer pasta. El problema, bueno, era... Claro, pero justo familiero, a mí ahora te das cuenta que no era tan familiero. Claro, bueno, Rodis, también el tema de... Sí. Perdón. No, digo, felicitaciones me parece que es un gran informe, está hoy en la revista Noticias. Facundo Yo quiero Pastor. preguntarle, Rodis, ¿cómo te va? Buenas tardes, Facundo, te saluda. Hola, Facu. Rodis, ¿no hay más hijos de Franco Macri? Qué buena pregunta. El 29 de abril de este año, el mes pasado, se publicó el edicto para que el juez publicó el edicto de que se inició la sucesión de Franco Macri. Ahí convoca a herederos y acreedores de Franco Macri para que se presenten en el juicio. Habrá que ver si nos aparece alguna sorpresa con todo esto, pero yo hasta ahora estimo que siendo una persona tan pública ya hubieran surgido hace mucho tiempo antes, ¿no? Bien. Pamela, sí. No, solo una duda. ¿Por qué le empezó la entrevista diciendo que surge el nombre de Alejandra por la lista del entierro de Franco Macri? Donde se autorizan a las personas a ingresar. Ella estaba autorizada. Estaba autorizada a ingresar. Y ahí el periodismo se preguntó quién es. Bueno, entonces hay como un acercamiento. Ella nunca estuvo en la lista. No la pusieron en la lista. Esa es la duda. Entendí mal, no la pusieron en la lista. ¿Y ella reclamó la entrada? ¿Y ella? ¿Y ella reclamó poder asistir? No, ella nunca tuvo ningún tipo de trato, ella no tiene forma de abordar a la familia Macri porque la verdad la ignoraron siempre. Primero Franco, que nunca le dio importancia, y con los hermanos no se conocen. Bien. Yo hablé con uno de los hermanos. La verdad que es un escándalo. Para la nota. Estaba en la lista para que no ingrese. Ese es el comienzo de un gran escándalo. Gracias, Rodis, te esperamos el lunes. Muchísimas gracias.
Gracias. Toto. Muchas gracias. Bien, ya está Facundo Manes, como les dije, mandame tu pregunta. Vamos a hablar también, hablando de cerebros extraordinarios, nos vamos al móvil con Mauro Gundín. ¿Dónde está Mauro Gundín? No hablo del cerebro de Mauro Gundín. No hablo del cerebro de Mauro Gundín. Dijimos cerebros espectaculares. No. Me voy al móvil con Mauro Gundín, que está en Mater Dei, donde se encuentra internada todavía la señora Mirta Legrand, que sí tiene un cerebro extraordinario. Mauro, buenas tardes. Pamela, pensé que me estaba presentando con ese gran piropo, pero no era para mí, era para Mirta. Era para Mirta, pero bueno, no importa. Te ilusionaste, no importa. Mauro. Casi. No, me ilusioné, en algún momento me ilusioné y dije, esa presentación para mí, no, era para Mirta, bueno. Pero en definitiva vamos a lo importante que es saber cómo está Mirta Legrand exactamente. Más allá de que ella sigue en sala común, sin lugar a dudas, no es el viernes que imaginaba la familia, no es el viernes que imaginaba Mirta Legrand, y esto está atado directamente a que no se le ha dado y ni tampoco se le va a dar el alta médica y hospitalaria en los próximos días. Tan buena la clínica que es mejor que esté controlada, cuidada. La comida es espectacular. Tal vez también la quieren tener un poco controlada porque se viene su programa y para que se cuide y no tenga ganas de levantarse a ir. Va a estar Marcela, todos lo sabemos, pero Mirta, con lo inquieta que es, tal vez es para controlarla un poco de que no se mueva tanto, Mauro. Franco. Sí, lógicamente que requiere, y acá está mucho mejor atendida de lo que puede llegar a estar en su domicilio, más allá de que algunos también afirman que esto está relacionado a algunos estudios de laboratorio que no tuvieron los resultados que los médicos esperaban, sin nada alarmante, sin nada preocupante, pero algunos valores que se vieron alterados y que los médicos esperan que esto se readecúe en los próximos días como para así darle el alta médica a Mirta Legrand. El lugar es espectacular. Sigue en sala común. Está en buenas manos. Está en buenas manos. Ella es la mejor. Y de hecho te digo, Pamela, que hace algunos minutos se retiró de acá su maquilladora, su peinadora, la que la acompaña a Mirta desde hace años, que vino justamente a maquillarla y a peinar a la diva. Y para recibir visitas. Sí, esto son 4:30, hace una hora aproximadamente que se retiró de acá del sanatorio donde está Mirta Legrand. Esto habla también, lógicamente, del buen estado de ánimo que tiene Mirta Legrand, que camina en su habitación, pero que va a continuar internada en el sanatorio. Ahí en el segundo piso está Tommy, que lo fui a visitar hoy, que lo operaron, salió todo espectacular, tiene 4 años, es un tigre, un león, todo, un toro. Así que si subís, besitos a Tommy en el segundo piso. Me voy con Facundo Manes, fuerte el aplauso. ¿Cómo le va, Facundo? Hola, Pamela. Gracias Qué por la lindo, invitación. qué linda visita, tan complicado, anda por el mundo, lo quería tener, pero desde siempre. Qué lindo. Placer estar acá. Qué lindo. ¿Tenemos prendido el aire acá? Hace un poquito de calor. Me parece que sí. ¿No sentís bien, calor? muy bien. No, entonces soy muy yo. bien. ¿A qué edad es la menopausia? No te falta. Bueno, por el calor lo tengo. No, hace un poquito de calor, tenés razón. Sí. Pero estoy bien. Estoy muy contento de estar con vos. Bueno, muchas gracias. Hablaba de cerebros extraordinarios. ¿Existen, como en el caso de Mirta, cerebros extraordinarios o Sí. entrenados, como dice ella misma? Y tiene que ver con la persistencia. Tengo miedo, me va a caer una luz en la cabeza, hace un ruido arriba, perdón, estoy concentrado, pero me hace un ruido acá arriba. Hizo un chispazo recién, tengo miedo. ¿Está todo bien? ¿Me quedo tranquila? Juro. Primero la seguridad. ¿Querés venir acá? Ay, si se cae, que se caiga. Muy bien, No, es buena pregunta, muy buena pregunta, porque en Grecia la gente pensaba, en la antigua Grecia, que la creatividad estaba venía de las musas, y en Florencia, en el Renacimiento, pensaban que la creatividad estaba restringida a una élite. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial de ser talentosos, creativos, pero hay que tener mucha preparación, mucha focalización, hay que aprender a equivocarse. La gente que se relaja más al equivocarse, generalmente le va mejor, hay que conocer las debilidades. O sea, hay ciertos talentos que uno puede sumar al talento natural. Tienen que ver con el entrenamiento. Sí, la creatividad, por ejemplo, o el talento en algo, vos por ahí tenés en forma innata un talento para el deporte como Messi, pero si no entrenás, no tenés foco, no tenés
una disciplina, aunque tengas talento, el talento muchas veces, o la mayor parte de las veces, no es suficiente. Mirta claramente tiene un talento, pero ella trabaja, tiene Y lo una dice. rigurosidad. Le dedica mucho tiempo. Sí, al y en todos los entrenamiento. casos que vos ves de gente que se destaca, Nombraste a Messi. Messi me da como la impresión que es como medio un genio, más allá de no en lo futbolístico. Tiene una cosa en su, no sé, puede ser, uno lo ve como un especial. sí, Es distinto. sí, totalmente. Y él muchas veces se ha discutido sobre el cerebro de Messi. ¿Qué que se no- discute? ¿De qué Bueno, se dice del la cerebro? velocidad de decidir. Vos lo ves en la cancha y mientras la mayoría de los jugadores de ese alto rendimiento en fracciones de segundo tienen una visión más limitada del campo, Messi puede ver una mayor amplitud. Vos sabés que en los premios, en los Juegos Olímpicos, cuando alguien gana el oro, otros ganan el plata o el bronce, Sí. la capacidad física es similar. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la capacidad de atención, de focalizar, en la resiliencia. Tomar la decisión correcta antes. Pero vos fíjate cómo la mente en deportistas de élite, la diferencia muchas veces no es física, es de control mental, de planificación, de atención, de ser resiliente, de manejar el estrés ante la presión. Bueno, todos esos factores son importantes y no solo lo físico. Y en la carrera de ustedes también. Hay mucha gente talentosa que por ahí no tiene, o en la ciencia también, en cualquier carrera, preparación, resiliencia, manejo de las emociones, disciplina. ¿Te puedo contar un experimento? Por supuesto. Y después Que siempre se los cuento a mis chicos y a los chicos que puedo. Sí. En Inglaterra hicieron un experimento que agarraron a chicos que eran muy inteligentes en términos de coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia era fija, que no se expandía. Y agarraron chicos con menor coeficiente intelectual, pero que tenían creencias que la inteligencia se expandía, era flexible. Y a todos les dieron problemas de matemática muy difíciles. Los chicos más inteligentes en coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia era fija, empezaban a hacer los ejercicios, se frustraban, se equivocaban, porque era muy difícil, y abandonaban. Los más inteligentes. Los menos inteligentes en términos de coeficiente intelectual empezaban a hacer los ejercicios, se frustraban, se equivocaban, pero pensaban que si seguían, que la inteligencia se iba a expandir. Y rendían mejor que los que tenían más inteligencia en términos de coeficiente intelectual. Así que en la vida, como en todo, es más importante En lo ser que crees. tenaz, perseverante, tener planificación, tener rigurosidad y pensar que si uno entrena en lo que sea, uno va a tener más chances que aunque uno tenga un talento natural, si no lo aprovecha y no Rendís se mucho entrena. más si tenés planificación, ¿no? Porque uno dice, no, yo hago lo que quiero y voy viendo lo que fluye. No, pará, que si lo planificás seguramente vas a poder Totalmente. hacer muchas... Tenemos la encuesta de la tarde, la podemos poner en pantalla, por favor, así. Bájate la aplicación de Pamela La Tarde. ¿Qué dice Charlie la encuesta? Hola, buenas tardes, Pame. Buenas tardes. Si pudieras manejar a tu cerebro, ¿qué te gustaría poder controlar? Ay, qué bueno sería. A ver, ¿El sueño? voy a ¿Los votar. pensamientos negativos? ¿El enojo y la ira? ¿El estrés o la ansiedad? En este caso, el estrés o la ansiedad, 60%. Acaba de abrir la encuesta, ahora que tengo que votar, Facundo. A mí los pensamientos negativos, porque uno dice, se lo saca, pensás en cosas lindas, pensás en tus hijos matados de la risa, así, y se te va todo tipo de pensamientos negativos. Pero a veces no funciona cuando estás muy enojada. Es muy difícil sacar los pensamientos negativos, estás muy enojada. Pero es clave. Y hoy sabemos que la manera en que pensamos impacta en la manera que sentimos. Claro. Y podemos cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Si yo ahora pienso, la verdad que no estoy siendo claro, la gente que no es experta en el cerebro no está entendiendo, me voy a sentir mal. Y si yo ahora pienso, qué bueno que tengo la posibilidad de charlar con una amiga como es Pamela y hablar de neurociencia, del cerebro, para que la gente viva mejor, me voy a sentir bien. Y no tengo evidencia para ver si estoy hablando bien o mal. Me la imagino yo. Y lo que yo me imagino, si es positivo, impacta en la manera que siento. Si es negativo, también. Sí, y Facundo, pero con que lo digas vos, créeme que ya, digo, si vos en vez de decir no tengo evidencia, pero que lo diga Facundo Manes ya es muy importante, porque hoy hay mucha cosa con la metafísica, los pensamientos positivos. A mí hay algo que me encanta hacer, por ejemplo, desde mi Instagram. Y pongo muchas frases, pero de verdad que las pongo y digo, ay, pero no quiero, pero de verdad las siento. Digo, qué bueno, si con que uno se cope y se contagie ya me alcanza. Y estar focalizado. Porque lo que hacemos a veces es estar con tareas múltiples, que yo no Sí. sé cómo hacen ustedes para sobrevivir. Ay, pero no, la mujer además. Hay una cosa entre la mujer y el hombre, disculpen bueno, los hombres.
pero que la mujer tiene una necesidad de hacer 20 cosas a la vez porque siente que puede hacer más, entonces siente que le sobra el tiempo y que podría estar haciendo múltiples actividades al mismo tiempo. O la gente que ahora está en reuniones, chequeando el celular, Sí. enviando textos. Después hablamos del celular Pero- porque ese merece un tema aparte. Pero las focalizar. pantallas. Quiero dejar este mensaje, que la A ver, gente... ¿no es bueno hacer muchas cosas a la vez? No, es importante para ser más feliz y tener más bienestar. Por ejemplo, yo ahora estoy totalmente concentrado en esta conversación. Sí. Y eso elimina mis pensamientos ansiosos. Si yo estuviera hablando con vos y pensando qué estoy diciendo, qué voy a decir para no repetir, le gustará a Pamela lo que digo a la estarías gente, disfrutando. estaría agotado. Entonces yo disfruto hablar con vos, tratar de transmitir los conocimientos de la ciencia a la sociedad. Estoy concentrado en lo que hago. Eso elimina los pensamientos ansiosos que muchas veces nos afectan en nuestro estrés cotidiano, nuestro ánimo. Así que disfrutar el presente, concentrar, es un cerebro atento, es un cerebro más productivo y más feliz sobre todo. Bien, pero un cerebro atento y focalizado. Vayan tomando nota, por Todo, favor. sí, estoy anotando yo. Porque me parece tan interesante lo que estamos conversando. Me llamó Viste la que la atención. felicidad a veces son cosas gratis, no tiene que ver con No, claro. cosas lujosas No ni tiene nada. que ver Tener con- vínculos humanos, estar concentrados en el presente. Ahí venía. A ese punto iba. Vos dijiste tener vínculos humanos. Me llamó la atención algo que dijiste sobre la soledad. Porque uno, a lo largo de los años escuchó, hay que aprender a estar con uno mismo, disfruto de mi soledad, esas frases que vos decís. Y te escuché que la soledad es una enfermedad hoy, o termina enfermando. A ver, contame. Bueno, la soledad hoy es uno de los problemas más importantes de la salud pública mundial. A ver, ¿por qué? Vos fíjate que aún en países industrializados como Estados Unidos, Mira, ahí está. El Reino Unido dice, crearon la Secretaría de la Soledad. sí, no porque en el Reino Unido, en Inglaterra, sean fanáticos de las neurociencias, lo hicieron porque es un problema de salud pública. Y el sistema de salud inglés es un sistema público muy bueno. Yo trabajé en el sistema inglés de salud cuando estudiaba y trabajaba allá. Y ellos gastan mucho dinero porque la gente se siente sola y la soledad crónica es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental, que el alcoholismo y la obesidad. Y vos seguramente has ido mucho al médico y todo el panel Sí. ha ido mucho al médico Sí. y le han medido el colesterol, tomado la Sí, tensión arterial, sí. lo han pesado, pero nunca le han preguntado cuántos vínculos humanos tienen. Wow. Y eso impacta en la salud muchísimo. Ya vuelvo a repetir, sentirnos solos en forma crónica es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la polución ambiental y la obesidad. Y por eso el Reino Unido generó este Ministerio de la Soledad para que la gente se conecte, tenga vínculos humanos. Ahora sumo Carmela, que estuvo Sí, viendo este tema. estuve leyendo la nota Sí. que decía que la mitad de las personas de más de 75 años vive sola, que pueden pasar hasta 3 o 4 días sin interactuar socialmente con alguien. Cuando hablamos de soledad, hablamos de una soledad intensa que se plasma. Y hablaban de que es un flagelo que abarca casi el 13% de la población en el Reino Unido. Totalmente. Por eso hicieron un ministerio como un problema de salud pública serio. Bueno, pero ahí lo reconocen, el problema es mundial. Lo que pasa es que ahí en el Reino Unido lo reconocen y actúan. Igualmente Pero- una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. Podés estar solo y realmente sentirte bien, conectarte con diferentes cosas y no sentir esa A soledad ver. interna Totalmente. y A estar ver. relacionada con gente y igual sentirte solo. Muy A buen ver. punto, muy buen punto. Sí, no pasa porque también es muy importante tener tiempo de introspección, tiempo en soledad personal. ¿Cuál es una alerta para decir, bueno, estoy conmigo misma, pero ya pasaron 3 años que no salgo y pido todo por internet y no Uno- tengo relación con nadie? ¿Hasta dónde? Digo, ¿cuánto tiempo te das cuenta que decís, sí, estás solo con vos, pero también interactúas? En Estados Unidos se hizo un estudio donde evaluaban cuánta gente se sentía sola, como bien dice ella, en forma crónica. Y en algún momento de la vida el 40% de los americanos, mira vos, un país industrializado. Y China, que ahora está creciendo económicamente, también tiene este problema. O sea que esto incluso puede pasar en países que crecen económicamente. Pero acá que- charlamos, acá te vas a un café, Bueno, es solo, una a cosa hacer por- tiempo y conversar. Me pasa el Uno- diario, ¿cómo claro, estás? uno de Sí, los ay, qué mo- buena la campera, ¿de dónde? ¿Y te charlas? Uno de los Eso motivos... es uno de los buenos, de las cosas buenas que tenemos en la Argentina. Uno- Que tenemos Algo bueno el- teníamos el en val- Argentina. Es el, Una de las principal, cosas es el buenas. principal motivo por el cual muchos regresan luego de haber vivido Claro, 15, es lo que más 16, extraña 18, cuando vas a 20 ir a años otro en otro país. lugar, ¿no? Mira, Somos un cuando país a mí me lindo. preguntan, porque mi trabajo como científico es en el mundo, digamos, y porque me dicen, ¿por qué vivís en Argentina si vos podrías vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, donde yo estudié? Y aparte digo, bueno, primero que es mi país, y segundo que soy millonario en emociones. En Argentina
Yo siempre digo que somos millonarios en emociones y nunca pensé, siempre que estuve afuera pensé en volver y cuando estoy acá, más allá de las dificultades, nunca pienso en irme porque justamente estar rodeado de emociones es impagable. Bien, tenemos una pregunta por Instagram para Facundo Manes. A ver, Charlie. ¿Cómo incentivar a tu hijo al estudio y que sepa manejar la frustración? Buenísima. Sí. ¿Cómo? El cerebro humano aprende en toda edad, porque hoy todos tenemos que volver al colegio. Ya se acabó la etapa de terminar la secundaria y después no estudiar más, o la universidad, o hacer un posgrado. Hoy hay que ir al colegio a lo largo de la vida, porque si no la gente va a tener menos posibilidad de tener trabajo, que es un tema que no se discute en Argentina. La robotización está afectando muchos trabajos y los países que mejor están enfrentando esto son los nórdicos, porque tienen altos niveles de educación a lo largo de la vida. Las personas más educadas a lo largo de la vida tienen más posibilidades de adaptarse a un mundo que cambia. Es que hay que adaptarse. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el cerebro humano aprende a toda edad, no solo en los chicos, básicamente cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Así que como sociedad, como docentes, tenemos que inspirar, motivar y ser un ejemplo. Si no, a veces los chicos nos van a estar interesados. Hoy en la Argentina tenemos un problema, Pamela. Poca gente piensa, y sobre todo los chicos, que la educación es sinónimo de movilidad social ascendente. Hay estudios que muestran que en nuestro país la mayoría de los chicos y de los adultos piensan que la movilidad social ascendente es por la herencia, por el fraude y por la corrupción. Ahora, no tenemos futuro. Pero Facundo, esto es todo lo contrario a lo que... Pero un minuto, por Sí. favor. ¿De dónde sacamos esos datos? Porque me aterran. Digo, estamos tomando como algo natural un dato que es espantoso. Terrible, ¿por qué? Porque aunque... Vos sentís yo siento mucha admiración por vos. Entonces digo, no sé, me encantaría que mi hijo estudie y mucho y que el día de mañana pueda llegar a llevar su conocimiento como lo estás haciendo. Digo, no se me ocurriría Por pensar que, por eso que la el gente- tramposo, admirarlo. No. Por eso este país necesita otras prioridades. Vos fíjate que estamos en un año electoral discutiendo el ego de los candidatos, la estrategia electoral, y no estamos discutiendo las prioridades, que son nutrir a los chicos, que son darle salud a la sociedad, y que la No, educación... sí se habla del hambre. Y que la educación sea el principal programa económico de la Argentina. Para esto no solo tenemos que mejorar el pago de los docentes, reivindicarlos, hacer a la docencia el trabajo más prestigioso, sino Bueno, además los tenemos... docentes también deberían, ¿no?, adaptarse al cambio. Obvio, de hay la que educación. reinventarlo al docente. Pero también se pone mucha traba. Digo, hay un Totalmente. sistema duro, rígido que se resiste al cambio también. Sí, pero hay que salir por arriba. Hay que Pero ¿cómo? ¿Cómo haces? Digo, porque no, ahí mira, te digo, no lo decide una sola persona. Puede haber gente con muy buena voluntad, pero si del otro lado no acompaña... No, yo creo que a los políticos no ponen como prioridad esto porque la sociedad no presiona. El día que la sociedad... Mira vos, cómo presionó presiona- con el cacerolazo hace poco día la sociedad. O sea, cuando la sociedad presiona... En Argentina la sociedad no presiona estos temas porque no dan votos. Cuando la sociedad empiece a presionar y votar estos temas, cómo se nutren los Claro. chicos de este país, cómo da salud, Le rearmás la educación, agenda a los políticos Y le ahí. rearmamos la agenda, como Claro. pasó con la democracia. Claro. La Bien. democracia, ¿por qué ocurrió acá? Bueno, la representó bien Alfonsín, pero había una sociedad que se exilió, que luchó, que murió, Y que reclamó. y que hubo un clima de época. Si nosotros no generamos un clima de época desde la sociedad, los políticos no van a estar interesados en estos temas porque no dan votos. Si algún día logramos desde la sociedad argentina que estos temas den votos, ¿sabes cómo la dirigencia se va a ocupar? Ese es el día que Argentina va a tener una trayectoria ascendente. Sí, igual. Con lo que acabas de decir, yo te haría una pregunta más como político. ¿Cómo dice que no te gusta? Porque hace poco te enojaste con él cuando te trató de político. Así que Yo nunca me enojo. ahora vuelvo. Es verdad, ¿por qué siempre sonreís? Tiene buenos Todo el día buenos sonríe. dientes, pero No se no. calma, todo el día sonríe Facundo Manes. No, Vamos no, con a la veces me enojo, próxima. a veces me enojo. Con la próxima pregunta, no me la contestes por ahora. A ver, Charlie, próxima pregunta de Instagram. @Ale García. ¿Los problemas en casa, como las peleas y preocuparse por cosas, le hacen mal al cerebro? He quedado una pregunta de Instagram, Facundo. A ver, la tenemos acá. @Ale García. Dale. ¿Los problemas en casa, como las peleas y preocuparse por cosas, le hacen mal al cerebro? Sí. Facundo Manes. ¿Lo respondo? Sí, por favor. Bueno, en realidad afecta nuestro bienestar. Las preocupaciones, los pensamientos tóxicos, la ira, afecta nuestro bienestar y también afecta al cuerpo. Hoy el cuerpo está asociado o conectado en forma bidireccional con el cerebro. Había un célebre cirujano escocés que tenía una enfermedad cardíaca Sí. y decía que tenía enfermedad cardíaca previa y decía, pensar que mi vida está en manos de cualquier patán que logre hacerme enojar. Claro.
y una vez se enojó con un residente y se infartó y se murió. O sea, la ira es un factor de riesgo para la gente con enfermedad coronaria, claramente. Así que hay que trabajar mucho las emociones y parte de la inteligencia emocional es reconocer las emociones, reinterpretarlas y reconocer las emociones de los demás. Muy bien. ¿Y qué se hace con la ira? ¿Qué haces con la ira? ¿Cómo la controlás? Meditas. Meditando. Bueno, salís a caminar. No, pero hasta llegar a meditar tiene que haber un proceso para sacarte la ira y ponerte a meditar, ¿o no? Salís al parque y gritás ¿Caminar? solo. No, pero meditando todos los días, practicando la meditación para empezar a controlar Pero la antes ira. de la primera... Digo, porque lo hice. La meditación. Tenía mucha ira. Pero antes de la primera meditación, ¿cuál fue tu primer paso, Amalia, antes de meditar? Lo mal que me sentía cuando tenía esos ataques de ira, que no me llevaban a cosas negativas, no a cosas Claro, positivas. por Entonces supuesto. decidí empezar a meditar para empezar a controlar esa ira y ¿Hacer lo deporte logré. ayuda? ¿Hace cuánto no meditas? Tendrías que retomar. ¿Sabés que nunca tuve ira? Tendrías que hacer un lugarcito. Sentí bronca. ¿Qué diferencia? No, la verdad que no. ¿Qué diferencia hay entre ira y bronca? No me contestes todavía, Facundo, porque ¿sabes qué? ¿Te arriesgaste alguna vez? Ahora contesta la diferencia. ¿Te arriesgaste alguna vez a un cambio de look extremo? Seguro que sí, porque todos somos tomadores de riesgos y por suerte para algunos riesgos existe triunfos seguros. Todos somos tomadores de riesgos. Por suerte, para algunos riesgos existe un seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. A la persona, no tengo ninguna. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ira o bronca? Preguntó Rosenfeld. Mira, los seres humanos tenemos emociones básicas. Alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira. Así que el enojo y la ira estarían clasificados dentro de esa misma emoción básica. Como decía Pamela, muchas veces el disparo emocional de estas emociones básicas no se puede controlar. Lo que sí se puede reevaluar es no perseverar en esta emoción. O sea, el disparo emocional de estas emociones básicas es inevitable. Lo que podemos hacer es trabajar para que no se... O sea, buscar inmediatamente una solución como para que la bronca esa se convierta en una alegría o eventualmente una Hacé solución. algo, no te quedes, no te quedes. No te quedes con bronca, hacé algo. Poné música, bailar. Hoy estoy luciendo la colección Moonlight de Testorelli en diamantes y oro blanco satinado. Puedes encontrarlos en Dot Shopping y Galerías Pacífico. Mira qué lindo. Divino. Bueno, muy bien. Me voy con man. Es que me encanta la Rosenfeld que no se anima a hacer las preguntas al aire, pero se sacó todas las dudas en el corte. Teníamos una encuesta y la gente preguntó mucho por, a ver... La mayoría de los pensamientos negativos. No, el estrés o la ansiedad, ¿no, Charlie? Sí, el estrés o la ansiedad es lo que supera a todos, 43,18%. Si pudieras manejar tu cerebro, obviamente, ¿qué te gustaría controlar? Muy bien. No, pero la gente la verdad que está cada vez más concientizada y te lo decía en serio, no es lo mismo que uno lo pueda tomar como es muy bueno pensar en positivo y actuar en consecuencia. Pero que lo diga Facundo Manes, que no trabajar eso te termine afectando, enfermando la salud, la verdad que es un... Y está todo relacionado, porque el estrés crónico y la ansiedad patológica aumenta la prevalencia de enojo, de ira. A su vez, los pensamientos negativos generan estrés y todo afecta al sueño. O sea, en realidad está bastante relacionado todo los relacionado. 4 puntos, sí. Yo te puedo pedir que te quedes, nos quedan muy pocos minutos y es muy Vos importante invitarlos a ellos. Fuerte el aplauso. Ellos pertenecen al Instituto TKD de Taekwondo, a Milcíades y Vanessa, los profes. Gracias por venir y vamos a ver si le damos una mano, porque hacía mención Facundo recién cómo la política ni siquiera para hacer campaña se fijan en las cosas importantes, porque los chicos nos podrían representar en el mundial y no tienen los fondos suficientes para hacerlo y para ellos es... Por ahí adelante el profe. Acá sí se te ve. Chicos. Venga para acá los más chiquitos. Digo, sería tan importante que nos pudieran representar a la Argentina. ¿Cuándo es el mundial? ¿A dónde es? Se hace en Arkansas, en Estados Unidos, es todos los años. Todos los años se hace en el mes de junio o de julio. Este año es del 7 al 14 de julio.
tenemos en nuestras escuelas 40 atletas clasificados. O sea, clasificaron, se mataron. Claro. Llegaron, el talento lo tienen Sí. todo para competir, lo que no tienen es plata para viajar. Exacto. Cada vez se hace más difícil. Somos escuelas amateur, entonces cada uno paga de su propio bolsillo. Pero bueno, con esto que está pasando con el dólar y demás, Claro. nos vemos en la necesidad de Sí, pedir ayuda. De pedir ayuda, y acá tienen el espacio. Ojalá alguien pueda hacer algo, alguien que nos esté mirando, a quien corresponda. Pidieron ayuda de la Secretaría de Deportes. Digo, ¿con quién hay que hablar en estos casos? En realidad... ¿Con quién hay que hablar en estos casos? Bueno, Secretaría de Deporte, yo creo que en algún momento en la Argentina existieron subsidios para clubes, pero no sé bien en qué situación se encuentra esa política de Estado. Hay que ver cuáles son las prioridades, ¿no? Claro, en realidad nosotros pertenecemos a un sistema privado, somos escuelas privadas. Porque esto, digamos, los del gobierno apoyan a lo que es WTF, que tiene la parte de Olimpiadas. Entonces ellos ya están... por eso es que apuntamos a empresas privadas. Claro. Que tengan algún tipo de convenio. Ustedes buscan un sponsor. Vamos a hablar, vamos a hablar con nuestros sponsors, que son un montón. Un poquito cada uno le ponemos acá. Pamela, un Jorgito, una Pamela, cosita. Sí. en el corte yo estuve charlando con algunos de ellos, Sí. sobre todo con Joaquín. No sabés lo ¿Cuál es que... Joaquín? Ahí, levanta la mano. Bueno, Joaquín, enséñame una No toma. sabés lo que la pega. patada que le pegó a Pastor. Espera, Pamela. No sabés. Guarda, por favor, Pamela, por favor, ¿estás segura? No voy a pelear, quiero aprender. Vamos, Joaquín. Pará, Joaquín, enséñame. No. Mira, Pamela, eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Van a romper eso? Vos vas a romper. No, yo no voy a romper nada. Sí. Mentira, la pulsera me sacó la Te podemos enseñar una técnica. Sí, para que me saco sacó la pulsera porque si no te estoré y te lo pido. Ahí va. Perfecto, mirá, es Que sea así, fácil, es un golpe efectivo, poné la mano así, es esta parte, palma talón. Prepara así. Toca bien, a Mirá, ver. esta parte va a golpear. Mira. Vas a preparar así, mirá, poné así y golpeas así. Hacia ¿Con adelante, este? con esta, estira hacia adelante, así, mirá, Para, tiralo. No, arriba, así va, los dedos que queden para arriba, mirá, los dedos para arriba. ¿Estás segura, Pamela? Ahí está, bien, otra vez. Y golpea. Muy bien, otra vez, fuerte. Ahora todos ¿Cómo se así, a llama ver. este? Acá, mirá, Eso se llama acá, palma fuerte. talón. Palma talón. A ver, redoblante. Qué miedo. Listo. ¿Sí? No me siento preparada para hacerlo. Dale, Súper Pamela, fuerte, vos fuerte. podés. Nosotros tenemos un lema que es... Todo está en la mente. ¿Lo hago, Lola? Todo está en la mente. Dale, ¿sí o no? Todo está en la mente. Sí. No, ¿sí o no? Sí, Sí. vos podés, dale. Sí, dale. Si ella rompe, vamos todo al mundial. Es así. Vamos. Si ella rompe, dale. Y acá, golpea acá mis manos. ¿Cómo, Joaquín? ¿Qué dijiste? ¿Y si no lo rompo? No pasa nada, no pasa porque nada. siempre se gana. Dale, fuerte, Van Pamela. igual. Si no lo rompo, van igual. Golpea acá mis manos, golpea mis manos. ¡Oh! Ay. Espectacular. Yo de los 5, Están muy tomando bueno. los pelos. Ahora acá. ¿Dónde? Vamos ¿A todos. dónde? Acá al medio, acá al medio. Dale, fuerte. ¿Lista? Dale, vos podés. Muy bien. No me dolió. Eso es importante, la mente es importante. Algo de los chicos, que me muestren un poquito, a ver los una chicos, exhibición, alguna acá. toma, lo que me quieran. Los están mirando el público de Pamela de tarde y los quieren ver, a ver. ¿Listo? Un poquito más atrás. Adelante, señor. ¿Listo, señor? Lo tenemos a Joaquín. ¡Genio! Joaquín es la primera vez que él hace actividad física. Él tiene un problema en sus huesos y a través del entrenamiento con taekwondo encontró un espacio con sus compañeros, empezó a ser invitado, fue incluido, digamos, al deporte y es buenísimo. A ver, vamos a hacer una rotura. ¿Listos? Bien. De patadas. ¿Listo, Joaquín? ¿Pide permiso? Vamos. Última. Sí, señor, Joaquín, dale y... ¡Más fuerte! Vamos. ¡Dale! Vamos. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Joaquín, perfecto, Joaquín. La importancia que tiene nuestro taekwondo es que le Porque da es una lugar forma de a mostrar todas las respeto, personas, que de va a ser cualquier una edad, rotura, que desde es los algo 3 importante, años, siempre sin se- límite de edad. A ver, de uno, perdón, acá. En cualquier momento pueden empezar, desde los 3 años y sin límite de edad. Muy bien. Eso es lo importante. Y no importa qué condición física tenga, si tiene algún tipo de problemita en la pierna, en la mano, donde sea. Tenemos niños con autismo,
con síndrome de Down. para y todos. todos pueden hacerlo. Muy bien. Entonces, y todos también pueden participar del Mundial. Bien, Eso es lo dame tu importante. mensaje. Repetime, por favor, la dirección de Instagram para que puedan buscarlos a todos aquellos que quieran ayudar. Y vamos a hablar con los auspiciantes. A todos aquellos auspiciantes, acá los vamos a nombrar y vamos a contarle al mundo que están apoyando a KDT para que vayan al Mundial. TKD, que sería la abreviación de el que está en taekwondo. Salguero, perdón. Bueno, otra vez. TKD, arte marcial. Ay, Dios mío, ¿cómo Cualquiera está? de las escuelas. Nosotros en este caso somos de Mayuit y de Escobar, pero tenemos en diferentes lugares del país. Muy bien, nos vamos con música, con Juan Pablo Almarante, toda la música muy fuerte, me voy a Mendoza rajando, gracias Facundo Manes, todo lo mejor para vos, dedicate a la política, dale, no te hagas de rogar. Chao, que tengan un hermoso fin de semana todos, hasta el lunes. Muchas gracias. Un café, apenas me desperté.